Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a un video más, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero platicarles un poco sobre la historia de la educación durante la Nueva España, así que bueno, vamos a abordar algunos puntos, vamos a dividir esta sección en dos partes, puesto que realmente la historia de la Nueva España en relación a la educación es muy amplia, entonces voy a intentar hacer lo más práctico posible este video y espero que les agrade, así que pues vamos a hacer un tanto más dinámico este proceso de explicación a partir de algunas diapositivas que preparé, y el índice va a ser el siguiente. Primero, la conquista, plantear cómo ocurrió de manera muy breve, puesto que no es la historia de la conquista de lo que vamos a hablar, sino más bien de la educación. Después, la posconquista, que sería la destrucción de los templos, y el sincretismo, es decir, esta fusión de ideologías, y después cómo era la sociedad, la división jerárquica en la que se transformó durante la Nueva España. Un poco de paréntesis en relación a la antropología naturalista, que sería la justificación del sistema de castas, después la educación evangelizadora, los jesuitas y las instituciones educativas. Así que bueno, vamos a plantear un poco primero sobre la conquista. Aquí planteo yo 4 puntos. Primero, el 12 de abril, que sería en 1519 con la llegada de Hernán Cortés a Veracruz, y después el 8 de noviembre de 1519 los españoles entran a Tenochtitlan y se reúnen precisamente con el tlatoani Moctezuma, y bueno, Moctezuma muy amablemente los recibe y los hospeda directamente en el palacio de Axayacatl. Y después está el 30 de junio, que sería de 1520, donde ocurre lo que es la famosa Noche Triste. La Noche Triste, en breve, realmente es cuando los españoles intentan huir a medianoche durante la lluvia, un tanto muy poético por decirlo así, y de repente llega la emboscada de los mexicas, no los dejan ir porque los españoles ya estaban muy débiles, habían perdido muchos hombres, entonces intentaron huir, pero los mexicas no los dejaron. Y después está el 13 de agosto de 1521, es decir, 2 meses después aproximadamente, mes y medio después, que surge la caída de Tenochtitlan y Cuauhtémoc es capturado. Uno de los momentos más tristes de la historia del México antiguo. Realmente se derramó mucha sangre durante este periodo de la historia. Y bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, que sería la posconquista. En este punto, bueno, los frailes, después de haber ganado la batalla a los españoles, terminaron destruyendo templos y códices, realizaron bautizos masivos, separaron a los niños de sus familias para educarlos y aprovecharon el teatro, la pintura y las lenguas nativas para imponer el catolicismo. Aquí yo lo sinteticé en esos 4 puntos. Sin embargo, algo que me gustaría rescatar sería la transformación del pensamiento, es decir, la cuestión del sincretismo. El sincretismo realmente es un término muy interesante que se aborda en una película que me gusta mucho, que se llama Hereje, a partir de cómo la copia de la copia de la copia hace que surja una nueva forma de ver el mundo. Entonces, primero, la destrucción y la sustitución de templos sería cada vez que los españoles llegaban a un lugar y conquistaban un sitio o una comunidad, terminaban edificando templos cristianos sobre los templos de gran relevancia en las comunidades las cuales conquistaban. Por ejemplo, la Ciudad de México, en el Zócalo, precisamente donde estaba el Templo Mayor, una vez que lo destruyeron, y como les comentaba antes, los frailes formaron parte de esa destrucción, pero no solamente eso, sino que también obligaron a los propios mexicas a empezar a destruir sus templos, agarrar cada una de esas rocas para empezar a edificar el nuevo templo sobre el antiguo. Entonces, realmente las primeras piedras que se pusieron en la Catedral Metropolitana, de la primera versión de la infraestructura de la misma, fue piedra utilizada del Templo Mayor. Sin embargo, en 1970, a final más o menos, se termina encontrando el vestigio del Templo Mayor debajo de la Catedral Metropolitana, donde estaba el Templo Mayor. Entonces, tenían esta costumbre. Otro, por ejemplo, sería Cuernavaca, ¿no? En la ciudad, precisamente, ahí donde está el Palacio de Cortés.
Encima del, o bueno, más bien, debajo del Palacio de Cortés estaba un templo tlahuica. Entonces tenían esta manía de seguir edificando sobre los templos antiguos para poner en alto el nombre de Dios cada vez que ganaban una batalla. Entonces ocurre eso, pero también ocurre el teatro y las artes visuales apropiadas de los mexicas. Utilizan sus artes para crear el sincretismo, es decir, por ejemplo, surge a partir de la enseñanza de los frailes a los indígenas sobre un nuevo conocimiento, una nueva manera de ver el mundo, un nuevo arte para los indígenas que sería el arte tequitqui, que sería la mezcla de una visión prehispánica, vamos a llamarlo de esa forma, a partir de una simbología cristiana, eurocéntrica, por decirlo así. Por ejemplo, aquí esta es una virgen con tallos al estilo prehispánico. Entonces esta fusión de mezclas cosmogónicas se le llama arte tequitqui. Así que pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver cómo era la sociedad. En este caso se dividía en 5 puntos, que eran los españoles peninsulares, es decir, aquellos que nacían directamente en España, y luego estaban los criollos los cuales eran hijos de españoles pero nacidos aquí en México o en la Nueva España, los cuales tenían acceso a los cargos políticos. No les iba tan mal realmente, pero tampoco es como que fueran considerados como españoles como tal, nacidos en la península. Es decir, como que sí existía esa distinción, pero no tan marcada como ahorita vamos a ver con las siguientes jerarquías. Por ejemplo, en el caso de los mestizos es este resultado de la mezcla de indígenas y españoles, es decir, cuando procreaban pues salió un nuevo hijo y ese nuevo hijo era considerado un mestizo, el cual realmente tampoco se le hacía una distinción tan enorme, pero sí un poco más que al criollo común, pero en este caso sí tenía todavía acceso, por ejemplo, a trabajar en el ámbito político o en altos puestos de relevancia, al menos mucho mejor que en el caso de los indígenas, quienes realmente son los que estaban muchísimo peor. Estaban estratificados, es decir, les habían quitado todas sus tierras para empezar a edificar sobre de ellas nuevas instituciones que sirvieran para el gobierno de la Nueva España. Sin embargo, no les iba tan mal como en el caso del último punto, que serían los esclavos africanos, los cuales, aquí me gustaría hacer un paréntesis. Generalmente lo que se piensa sobre la edificación de la Nueva España, es decir, la nueva infraestructura que se empezó a crear, es que se terminó esclavizando a los indígenas durante ese periodo virreinal. Sin embargo, no necesariamente fue así, pero sí. Sí fue así, pero no necesariamente. ¿A qué me refiero? En realidad, la mayoría de los que fueron esclavizados o utilizados para el trabajo pesado no fueron los indígenas, porque no aguantaban el trabajo realmente pesado, como en el caso de la extracción de los minerales, sino que más bien los que eran utilizados para eso, para ese tipo de trabajo, pues eran los esclavos africanos. Aquí hay un libro que me gusta mucho y que yo recomiendo, y hay más libros los cuales también podría comentarles, pero este libro de Historia de México, que es a cargo de, que fue escrito por varias personas y fue a cargo, en coordinación de Gisela von Wesser, hay una explicación muy interesante sobre el impacto de la colonización en la población y el entorno ecológico, que me gustaría leerles un poco. Primero dice que aquí, que me gustaría leerles un fragmento muy en específico, que dice: en tiempos prehispánicos, Mesoamérica había sido una región densamente poblada, con alrededor de 12 millones de habitantes, lo que hizo posible que surgieran las grandes culturas a las que se hizo referencia en el capítulo 2 de esta obra. Durante el siglo XVI, la población indígena, aquí viene lo interesante, sufrió una vertiginosa caída que fue durante la conquista. No existe acuerdo entre los especialistas sobre el porcentaje en que disminuyó, pero se calcula que fue entre el 50 al 75%, y algunos lo sitúan hasta en el 90% de la población que terminó siendo exterminada durante la Gran Matanza en la conquista, porque realmente uno podría imaginarse en cada uno de los relatos de la conquista, en el momento en el que los españoles ganan, cuántos pilares de cadáveres
no pudieron ponerse uno sobre otro hasta formar no lo sé cuántos metros de altura de cuerpos. Es decir, realmente fue una catástrofe terrible. Pero únicamente quería leer ese fragmento para que se pueda considerar lo siguiente, y es que pues los indígenas no fueron utilizados para el trabajo pesado, en primera porque no lo aguantaban y en segunda porque eran los menos, y los más cuáles eran, pues los esclavos traídos de África directamente. Y aquí está la división del sistema de castas, ¿no? Justificada a partir de la teología en un principio, y posteriormente este sistema de castas no fue solamente justificado a partir de la teología, sino también a partir de la ciencia. Entonces, realmente hay mucho matiz en la evolución tanto teológica como de la ciencia misma. Por ejemplo, en el caso de la antropología, que surge como antropología naturalista o física, que en resumen la definición sería ciencia o estudio del ser humano, definida así por Otto Kassmann en 1596 durante el siglo XVI. Lo deja por ahí hasta el siglo XVIII, cuando alguien nuevamente retoma todas las ideas que él planteó sobre el estudio del ser humano, que sería Peter Camper, quien utiliza todas estas ideas de Otto Kassmann para desarrollar la antropología orientada hacia el estudio del ser humano directamente en la distinción del sistema de castas con el nuevo método llamado craneología. Este sistema básicamente te medía cada uno de los ángulos faciales para determinar qué tan puro o no eras. El estándar era el perfil griego, y en el caso, por ejemplo, y lo voy a decir de la siguiente manera porque realmente cuando uno investiga esto, pues es así tal cual como viene, el perfil de las personas africanas estaba más cerca para Peter Camper de los orangutanes que de un ser humano estándar como el caso de los griegos. Entonces realmente se perpetuaron estas maneras de ver a las personas de diferentes orígenes étnicos. Sin embargo, para justificar, uno, la esclavitud, dos, el darwinismo social, tres, el sistema de castas, el cual cada vez generaba más contraste incluso en el estilo de vida, ¿no? Sin embargo, hoy sabemos realmente que no existe como tal una pureza de ser humano, como en el caso del hombre de bigote alemán de hace 60 años que planteaba sobre el ario puro. No existe como tal, puesto que realmente somos la mezcla de la mezcla de la mezcla de la mezcla. No existe como tal un ser humano puro. Incluso los propios europeos más puros que pueda haber tienen una mezcla ahí con ADN neandertal. Pero bueno, eso ya es otro tema realmente. Ahora vamos a hablar ahora sí de lo que nos concierne, de las instituciones educativas en la Nueva España. Aquí tenemos tres, que sería la educación artesanal, los colegios y la universidad. Primero, la educación se transforma a partir de una educación evangelizadora. Anteriormente habíamos visto que estaba para los mexicas el Calmecac, el Tepochcali y el Cuicacali. Cada uno de ellos pues estaba orientado a un rol específico dentro de la sociedad. Pues el Calmecac estaba orientado a los hijos de los nobles, el Tepochcali a los hijos de los, por decirlo así, de la clase baja, artesanos y agricultores, y el Cuicacali era un lugar en el cual, cualquier persona podía ir y experimentar y apreciar en gran medida la cuestión de las danzas, la cuestión de las artes, la danza, la música, etcétera, el canto, ¿no? También. Entonces, este proceso de la educación se transforma a un sentido evangelizador a partir de la encomendada tarea hacia los frailes franciscanos por parte del monarca español, que sería Fernando el Católico, que impuso la obligación de enseñar a leer y escribir a los indígenas, además de proporcionarles el catecismo. Aquí hay algo muy interesante, y es que, por ejemplo, el catecismo que se les impartía pues era el catecismo tridentino. El catecismo tridentino se refiere a las doctrinas, costumbres y reformas establecidas durante el Concilio de Trento, celebrado entre 1545 a 1563. Fue la respuesta formal de la Iglesia a la Reforma protestante. Aquí hay algo muy interesante porque estamos hablando de una manera de educar a un nuevo pueblo conquistado a partir de un proceso de respuesta por parte de la Iglesia Católica hacia la Reforma Protestante, que fue un problema durante
30 años en Europa, 60 años después de este Concilio de Trento, que fue precisamente la Guerra de los 30 años, una de las más sangrientas en Europa, entre 1618 a 1648, que fue básicamente entre protestantes y reformistas, por mera cuestión de diferencias ideológicas a partir de las tesis publicadas por Martín Lutero, que fueron inspiradas a partir de diversos autores que más adelante voy a tocar. Pero la cuestión es que esto me parece muy importante. Aquí yo puse 3 puntos que me parecen importantes, pero sobre todo el último, que esta forma de enseñanza evangelizadora se centraba fuertemente en defender los dogmas cuestionados por los protestantes. Es decir, todo aquello que fuera en contra de la autoridad del Papa, la Virgen María y los 7 sacramentos se defendieron a capa y espada durante este proceso de educación evangelizadora. Entonces, cuando uno se pone a pensar que fue la respuesta de la Iglesia Católica contra la Reforma Protestante para poder solidificar el pensamiento católico, tiene mucho sentido que 300 años después todavía siga tan arraigada la fe católica en México y que sea la gran mayoría en cuanto a la profesión de religión, o incluso hay gente que ni siquiera va a misa, pero directamente ya nace como tal católico. Entonces tiene mucho sentido que 300 años antes, durante este proceso, pues ocurriera como resultado del tipo de pensamiento ideológico que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, como vamos viendo, vamos saltando de momentos históricos para conectar ideas nuevas y ver un poco más allá para comprender el panorama completo, y que porque siempre es importante cuestionar, ¿no? la situación. ¿Qué tiene que ver esto con esto? ¿Y qué me importa a mí, ¿no? ¿Qué me importa? ¿Cómo me afecta directamente esta cuestión de, por ejemplo, la educación en la Nueva España o la historia de la educación en general? ¿A mí qué me importa? ¿Para qué me sirve? Bueno, pues aquí tenemos un poco del indicio de la razón de ser del pensamiento mexicano actualmente, en ocasiones muy negligente, en ocasiones bastante místico, y en otras ocasiones, no lo sé, religioso. Entonces, ¿a partir de qué? Pues del pensamiento que se implantó fuertemente en la defensa de las ideas de la Iglesia Católica. Así que bueno, eso lo dejo nada más como un paréntesis histórico, no como una postura ideológica ni mucho menos. Ahora, pues nada más agrego aquí la cuestión del cisma religioso que ocurre, ¿no? Durante la Guerra de los 30 años. Lo que les comentaba anteriormente. Primero, la Iglesia Católica estaba perdiendo en Europa, no en América, en Europa, la Iglesia Católica Apostólica Romana, poder. ¿Por qué? Porque el cisma de la Reforma Protestante debilitó la cristiandad occidental, que debilitó el poder que tenía la Iglesia Católica, la cristiandad reformista protestante. ¿Por qué? Porque las ideas que introdujo Martín Lutero con la comunicación del hombre con Dios sin ningún intermediario, inspirado a partir de Erasmo de Róterdam, a partir de sus 2 obras, una de ellas sobre el Nuevo Testamento en griego, el cual Martín Lutero termina leyendo y lo termina traduciendo al alemán, y nuevamente surge un momento muy interesante. O sea, estaba un cúmulo de ideas ahí cosiéndose como si fueran dentro de una vía express, y de repente todo explota, la separación de la iglesia y el Estado, el surgimiento de las universidades secularizadas, el pensamiento secularizado, la Revolución Francesa, la caída de la monarquía, la pérdida de poder de la iglesia. Vaya, ocurrieron muchos procesos históricos a partir de cosas como el caso del cisma religioso de la Guerra de los 30 años. Entonces, como les comentaba, pues Erasmo de Róterdam tiene no solamente esta obra de el Nuevo Testamento en griego, sino también el Elogio a la Locura, la cual la locura se convierte en la protagonista, donde plantea cómo es posible que ciertos entes, o bueno, ciertos autores de poder, como en el caso de los reyes, pierdan la razón a partir de su búsqueda del poder. Y cosas así empieza a hacer que Martín Lutero y otros personajes que tienen injerencia durante la protesta y este gran conflicto ideológico tomen a manera de inspiración, a pesar de que Róterdam no necesariamente era protestante, sino realmente estaba en su fe ferviente en
la Iglesia Católica, pero pues Martín Lutero lo utilizó a manera de justificar y cuestionar a la Iglesia misma. Así que bueno, eso en América no pasaba, entonces imagínense, la impartición del catecismo tridentino era para fortalecer las ideas que en Europa se estaban perdiendo. En América no había una competencia como tal religiosa hasta después, o que ocurre, por ejemplo, ya surge una epistemología teológica, es decir, una diversificación, un sincretismo. Es decir, ya no solamente hay católicos y cristianos, sino también protestantes, testigos de Jehová, mormones y demás categorías dentro del propio pensamiento cristiano, que entre ellos mismos terminan tirándose piedras. Pero bueno, nuevamente ese es otro tema. Ahora, el avance de la educación. Aquí la labor franciscana dio como resultado medio siglo después, es decir, como unos 50 años después, la existencia de un mayor número de escuelas dentro de los monasterios. Lo que se seguía enseñando era pues la religión cristiana, la lectura, la escritura, el canto, la pintura y personajes como el caso de Vasco de Quiroga entre 1470 y 1565, que fue lo que vivió, creó hospitales que funcionaban como escuelas consideradas el primer sistema educativo rural. Salud por Vasco de Quiroga, quien, bueno, él era un ferviente defensor humanista de los indígenas, porque esta es otra, el trato que tenían los indígenas era terrible por parte de los conquistadores, pero era, por decirlo así, suave por parte de los frailes, quienes realmente eran los que defendían a los indígenas con la búsqueda de poder evangelizarlos. Entonces, en el caso de Vasco de Quiroga, siendo michoacano, o sea, naciendo en Michoacán, creó gran parte de estos hospitales en Michoacán. Entonces, la mayoría tenía acceso a la educación, al menos en estas áreas de conocimiento en relación a la lectura, escritura, canto, pintura y la religión cristiana. Y bueno, luego está el tema de la enseñanza artesanal. Uno de los ejemplos es el de San Ildefonso, que fue creado en la Ciudad de México por Pedro Gante, quien fue pionero por enseñar más de 14 oficios: lapidaria, bordados, finos, alfarería, cosas que sirvieran a los... permítanme un momento, iniciar nueva grabación. Permítanme un momento. Ok, muy bien. Cosas que sirvieran a los indígenas para restablecer nuevamente sus vidas, puesto que la mayoría pues ya no tenía en qué trabajar, entonces tenía que buscarse la vida cada uno de manera diferente, porque el mundo que conocían ya no existía. Entonces necesitaban nuevos oficios, nuevos aprendizajes y conocimientos técnicos para poder sobrevivir. Entonces parte de lo que se les enseñaba pues era la educación artesanal, la cual estaba dividida en 3 partes. Una era el maestro, el máximo experto, dueño del taller encargado de enseñar y evaluar. Luego el oficial, quien no era Mike todavía, pero pues era el artesano más experimentado, ¿no? Era el chalán, por decirlo así, que trabajaba para el maestro, pero pues aún no tenía su propio taller. Y luego estaba el aprendiz, es decir, estas escuelas artesanales tenían la posibilidad de dar acceso a la educación a partir de que la persona cumplía 10 años o incluso 15 años. Que se hacía mediante un contrato legal para poder ingresar a trabajar en estos lugares. Y ahora sí que casi como los griegos, pues el alumno terminaba viviendo con el maestro para poder aprender lo más que pudiese de él en el área que, bueno, se le estaba impartiendo, en el oficio en específico. No estoy muy seguro si se aprendían más de un oficio para todas las personas o iba siendo como catalogado. Esa información yo se las debo, pero de igual manera, pues si alguno de ustedes lo sabe, puede ponerla tranquilamente en los comentarios. Y por otro lado, pues este proceso de enseñanza artesanal tenía una duración de 4 años. Ahora vamos con el tema de los jesuitas. Su influencia está dividida en 3 partes, en un sentido educativo y humanista, porque fundaron una extensa red de colegios, como el icónico de San Ildefonso en la Ciudad de México. Y luego también en el ámbito de la ciencia y la cultura, pues destacaron en el estudio de las ciencias naturales, la astronomía, la historia y, como les comentaba, el rescate de las lenguas indígenas, que ahorita lo voy a abordar de manera más específica.
pero también tenían una injerencia en el sentido económico, puesto que gran parte de lo que ellos financiaban en estos colegios que ellos crearon era a partir de las ganancias que tenían en las haciendas productoras, por ejemplo, de azúcar aquí en Morelos, para financiar precisamente estos centros educativos. Eran educadores de las élites criollas, misioneros en zonas fronterizas e impulsores de las ciencias y constructores de una nueva identidad novohispana. El mero hecho de que existiera un colegio jesuita era de gran relevancia, puesto que significaba que el lugar en donde estaba instalado era de buen prestigio, porque pues ahí había un colegio jesuita. Ahora, después de los jesuitas, los cuales fueron un movimiento ahí muy interesante, y cabe recalcar que yo creo que merecen fácilmente un video propio, porque el exilio de los jesuitas ocurre a partir de que durante sus procesos de educación empezaron a implantar algunas ideas ahí interesantes en relación a que el Estado debería ser quien tuviera el poder absoluto y no la iglesia. Desplazar este poder, entonces de repente personajes del alto cargo político pues se terminan enterando al nivel de que, por ejemplo, personajes como el Papa en ese momento se terminan dando cuenta y terminan exiliando a cada uno de los jesuitas que estaban en ese momento en la Nueva España para disolver finalmente la orden en 1767, me parece. Y aquí yo tengo un personaje interesante como el caso de Francisco Javier Clavijero, quien vivió entre 1731 al 87 del mismo siglo, quien escribió un libro llamado Historia Antigua de México, la cual, bueno, personajes como él, terminó aprendiendo la lengua náhuatl. Gran parte de los jesuitas buscaban y se tomaban la molestia de poder hacerlo para poder preservar las lenguas y al mismo tiempo poder comprender el pensamiento cosmogónico de la cultura indígena y poder mantener viva su historia. Entonces, gran parte de los códices que actualmente podemos llegar a tener, gran parte, no digo todos, porque algunos sí perduraron, la mayoría no, porque fueron destruidos durante la conquista, pero uno de los que sí llegaron a nuestro momento y que podemos estudiar, pues fue gracias a personajes frailes y jesuitas que se tomaron la molestia de sentarse con los indígenas, porque no solamente los indígenas aprendían de los jesuitas, sino también los jesuitas aprendían de los indígenas a partir de sus narrativas y aprendizaje de la lengua, la historia de su cultura. Entonces terminaron perdurándose en libros como este de Francisco Javier Clavijero, que lo escribió durante su exilio en Italia. Así que bueno, es una de las cosas que podemos admirar de los jesuitas. Ahora, como les comentaba, se establecieron. El establecimiento de un colegio jesuita era un signo de prestigio que los vecinos buscaban y valoraban. Cuando los jesuitas fueron exiliados, pues la mayoría de las personas dijo, no, pues qué pena, porque realmente se les apreciaba su existencia en la Nueva España. Y estos colegios precisamente eran preparatorios antes de ingresar al nivel superior, perdón. Era como el nivel medio superior. En el tema de la universidad, se enseñaba 5 cosas distintas: las artes, la teología, los cánones, el derecho y la medicina. En cuanto a artes, se enseñaba astronomía, música, matemáticas, me parece, geometría, aritmética. Las artes no eran como las conocemos actualmente, como música, danza, actuación, ¿no? Teatro. No necesariamente, en realidad se enseñaban otras áreas que tenían que ver un poco con el latín, gramática, retórica, poesía. Me confundí un poco, perdónenme. Y la teología en relación a más bien los monásticos, las personas que estaban en los monasterios, y los cánones, que sería el derecho canónico, que de igual forma se les enseñaba únicamente a las personas que eran religiosas o estaban en las iglesias. Entonces era una forma educativa mezclada con la iglesia, ¿no? Porque, ¿a qué me refiero? En el caso del derecho y la medicina, ya es una impartición educativa laica, ya no tiene una injerencia o una información religiosa de por medio. La razón de que existieran
enseñanzas, como el caso del derecho y la medicina, que fueron relativamente nuevas, es que durante la formación de las universidades, primero eran centros monásticos y pasaron a ser universidades catedralicias. Este proceso tuvo gran impacto durante el renacimiento de las ciudades, puesto que las personas en este proceso del renacimiento de las ciudades ya no requerían necesariamente monásticos, sino que más bien necesitaban administradores, necesitaban jueces, necesitaban médicos, necesitaban diferentes áreas de oficio. Entonces, si no se enseñaba eso en las universidades, pues la sociedad iba nuevamente a caer y necesitaban evolucionar los centros educativos. Esto primeramente en Europa, pero eso se trae de Europa a Nueva España y entonces empieza a impartir nuevos conocimientos a cada uno de nosotros. Una de las primeras universidades pues fue la de la Real Pontificia, la Universidad de la Real Pontificia en Ciudad de México, que más tarde pues es considerada como predecesora de la Universidad Autónoma de México. Y ahora mencionar que no fue la única, la primera universidad en América. En realidad fue otra, me parece, en Colombia, bueno, en Sudamérica, que no recuerdo si fue en Colombia o Bolivia, la primera universidad instaurada, que fue en 1533 o 38 aproximadamente. Y bueno, al igual que las universidades medievales, las artes liberales se dividían en dos, que eran los preparatorios para los superiores. Esto era el trivium y el quadrivium. El trivium estaba relacionado a la gramática, la retórica, la dialéctica, es decir, se retomaban mucho de los conocimientos del clasicismo, es decir, el aprendizaje clásico de los griegos y de los romanos para las expresiones en juicios orales, por ejemplo, en cómo te expresabas, en cómo escribías, en cómo pensabas. Es decir, tenía mucha relevancia cada una de estas cosas. Y también estaba el quadrivium, que estaba más relacionado al ámbito matemático, que es la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Interesante que la música está mezclada ahí, pero bueno, tiene que ver con la armonía y la música naturalmente está relacionada con el ámbito matemático. Entonces, pues hasta aquí puedo yo compartirles un poco sobre la historia de la educación en la Nueva España. Espero no haber ido tan rápido y si sí, pues pueden volver a ver el video sin ningún problema. Y como ven, realmente hay mucha información en cuanto a la educación en la Nueva España, en este periodo histórico. Así que yo les dejo aquí una frase, ahora que ya estamos hablando un poco sobre educación. No estudies para recordar, estudia para entender. Y no leas solo para saber, lee para transformar tu forma de ver el mundo. Así que bueno, sin nada más que decir, espero que les haya gustado y si tienen algún tema en particular que les gustaría que pudiera yo retomar, pues con mucho gusto déjenlo ahí en los comentarios. Igualmente dejen en los comentarios qué les pareció y pues espero en el próximo video, porque esta es una secuencia de videos donde se habla del México antiguo y la educación en ese momento de la historia. Actualmente, bueno, la Nueva España, vamos a hablar de la educación en el México independiente y también vamos a hablar de la educación durante el Porfiriato, la Revolución, hasta nuestros días con el surgimiento de nuevas instituciones en relación al ámbito político. Vamos a hablar un poco de la masonería, vamos a hablar un poco de las reformas de Juárez, vamos a hablar un poco del el gobierno de Porfirio Díaz, vamos a hablar un poco del proceso revolucionario y su impacto, en este caso de pues, la Revolución Mexicana. Así que pues espero que les haya gustado y bueno, nos vemos en el siguiente video. Gracias por verlo.